Por hoy, bendiciones y cosas buenas. Discúlpeme el tiempo sin aparecer en cámara, ¿no? Hemos estado en diferentes actividades y bueno, y a veces que se nos complica un poco, ¿verdad? Recuerden que me dedico a IFA y entonces hay veces que estamos haciendo iniciaciones y otras actividades. Miren, muchas veces me preguntan sobre videos que ya hemos hecho. Entonces voy a tratar de explicarlo lo más eh, digerible posible para que se entiendan. Miren, me hablan del origen de Ileife, fíjense, de origen de la tierra, ¿verdad? Realmente yo no soy el único hablado que ha hablado de estos temas, hay muchos hablados que hablan de esto, porque bueno, es cultura general, ¿verdad? El que esté iniciado de Shango tiene que saber muchísimo de Shango en Koso, ¿verdad? El que esté iniciado en Yemoya tiene que saber quiénes son los líderes de Yemoya en Abeokuta, tiene que saber sobre los tabús de Yemoya, canto de Yemoya, oriki de Yemoya, ¿verdad? La historia de Yemoya, porque está iniciado en Yemoya. Bueno, todo Babalawo iniciado en Ifá debe de conocer cuál es el origen de Ifá, ¿verdad? Debe de saber sobre la tierra de Ife, que fue donde nació Ifá, donde nació esta práctica como tal. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos aquí, yo tengo algunos escritos tomados directamente, bueno, hicimos un documento ya entre algunos avalados, no solamente fui yo, del linaje, sobre el origen de todo, ¿verdad? Eh, Tomamos estos escritos de unos murales que está dentro del palacio del Oni de Leife. Toda aquella persona que ha visitado al palacio sabe que hay un pequeño museo eh, que resguarda muchos artículos valiosos y, bueno, eh, determinados postes de historia. Entonces, bueno, aquí le voy a leer directamente. Primero que todo, ¿verdad? Según se informa dentro del Palacio de Ife, se dice que Ife Odaye, ese fue el primer Ife que existió, ¿verdad? Fue lo primero creado ante Ileife, exactamente en el lugar donde está Ife ahora. Recuerden que esto actualmente los científicos corroboran nuestras palabras, que el hombre negro africano fue el primero que existió y que migró a diferentes regiones del mundo y según los cambios climáticos fueron cambiando sus rasgos y la evolución, ¿verdad? Pero recuerden que el hombre negro empezó en África. Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo fue Ife Odaye, así recoge la historia. Entonces dice así mismo textualmente, fue el primer Ife creado por Olodumare y fue ocupado por seres supernaturales. Todo ellos descendieron desde el cielo. El primer Ife, también eh, llamado Ife Odaye, vino a concluir como resultado del gran diluvio que ocupó toda la superficie de la Tierra. Fíjense que esto es importante, que a pesar de ser culturas muy alejadas del cristianismo por la distancia, la cosmovisión, etcétera, etcétera, coinciden que hubo en algún momento diluvio sobre la faz de la Tierra. Los sobrevivientes de ese Ife fueron los primeros en nacer en la segunda faceta de la vida. Es decir, quedaron algunos sobrevivientes y dieron eh, continuidad a la segunda parte, o el segundo Ife, que se llamó Ife Oye Lakbo. Este Ife vino en existencia después del diluvio que liquidó la superficie de la tierra durante el tiempo de Ife Odai. Los sobrevivientes de ese misterioso incidente fueron quienes formaron Ife Oye Lakbo. Pero este segundo
Ife fue también violentado cuando sus moradores conspiraban para desafiar a Olodumare en Oke-Ileri. Recuerden que hay diferentes cortes. Los que en Oyo dirían linaje. Por ejemplo, mi corte es de Oketashi. Oke-Ileri es una corte muy famosa que hay en Ile-Ife, ¿verdad? De las primeras. Bueno, de hecho, data de Ife Oyelakbo, es decir, el segundo Ife. Mientras los Dumare se resistía a frustrar sus planes, él decidió cambiar sus lenguas. Fíjense qué interesante. A pesar de ser culturas muy diferentes, a pesar de ser de estar bien lejos de Jerusalén y de la cultura católica cristiana, por supuesto, ahora hay católicos, hay cristianos, pero cuando se escribieron o cuando se habla de esta historia, en aquel momento estaba muy alejado una tierra o un territorio de otro, ¿verdad? En la iglesia o en la Biblia cristiana hablan de la Torre de Babel, ¿verdad? Y las lenguas cuando intentaron alcanzar a Dios, cuando estaban haciendo una construcción monumental, que llegara a Dios, ¿verdad? Asimismo, vamos a dar continuidad al documento. Todas sus maneras de comunicación cambiaron a varias formas. Así fue que comenzó la primera migración de personas de Ife a otras partes del mundo. Y bueno, también se le da explicación de por qué hay diferentes idiomas en diferentes partes del mundo. Después vino Ife, Akan, Lu, Bebe, la aparición de diferentes versiones del lenguaje que germinaron hacia el fin del segundo Ife dio luz a Ife, Akan, Lu, Bebe. Aquellos que hablaban la lengua madre, es decir, el Yoruba, se juntaron y formaron esa faceta de la vida. La monarquía y su sistema comenzó aquí con la aparición de Odudua como la primera persona en ser coronado como rey. Aquí están hablando cuando Odudua fue persona, ¿no? Habitó como persona. Para formar sus propios reinos y territorios. Dichos descendientes son apreciados aún como hijos e hijas de Odudua. Ellos se ven a sí mismos como embajadores de la tercera dinastía de Ile-Ife. Se está refiriendo a Oni Ile-Ife, al rey de Ile-Ife, para que se entienda también. El rey de Ile-Ife es descendiente directo de Odudua. Y bueno, y todos los Yoruba también son considerados descendientes de Odudua. Así como ellos sostienen aún la creencia y la historia expuestas por ellos, que ellos emitaron del tercer Ife, en el cual ellos ven a Ile-Ife como su casa ancestral, ¿verdad? Es importante, vamos a mencionar algunos descendientes de Odudua, algunos reyes que existieron. Pero bueno, antes de entrar a eso, quisiera, antes de mencionar algunos reyes, realmente lo hemos mencionado en otros videos. Entonces, vamos a hablar de la Sagrada Corona de Are, ¿verdad? De Odudua. La corona de Are, es decir, la corona que sostiene el Oni Ile-Ife o el rey de Ile-Ife, fue la primera corona en el mundo, la cual fue proporcionada a Odudua por Olodumare, Olodu-to-mo-are, como símbolo de autoridad sobre la humanidad. Entonces, es una corona enorme, muy bonita y bueno, es sacada por el Oni, es usada en el Oni en especial durante determinados festivales, ¿verdad? Hay también, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.